El cielo sobre la estación de radar número 7 se veía extrañamente tranquilo aquella mañana de marzo de 1944. El viento frío del Canal de la Mancha traía el olor a sal y combustible quemado, mientras las gaviotas sobrevolaban los acantilados blancos de Dover, como si la guerra fuera apenas un rumor distante. Pero para la sargento Margaret Thompson, de 23 años, aquella calma era más amenazante que cualquier sirena de alarma. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa metálica frente a la pantalla circular del radar, ese aparato que para muchos todavía parecía brujería, pero que para ella era simplemente la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de personas. Margaret había llegado a la estación de radar hacía 8 meses, después de completar su entrenamiento en las Fuerzas Aéreas Auxiliares Femeninas. Al principio, los hombres de la base la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Una mujer operando tecnología militar de punta no era algo que los veteranos de guerra aceptaran fácilmente. Pero Margaret no había viajado desde su pequeño pueblo en Escocia para ser subestimada. Había dejado atrás a su madre viuda y a sus 2 hermanos menores para servir a su país, y no pensaba decepcionar a nadie. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más relatos históricos fascinantes. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. La estación donde Margaret trabajaba era una de las docenas que formaban la cadena de defensa aérea británica. Un edificio de concreto gris, escondido entre colinas y camuflado con redes, donde un equipo de 6 operadores trabajaba en turnos de 12 horas monitoreando el cielo. El radar era una máquina temperamental, con válvulas que se calentaban demasiado y cables que parecían tener vida propia. Pero Margaret había desarrollado una relación casi personal con aquel aparato. Conocía cada chirrido, cada parpadeo anormal de la pantalla, cada pequeña irregularidad que otros operadores ignorarían. El teniente James Crawford, su oficial al mando, era un hombre de 42 años con experiencia en la Primera Guerra Mundial. Alto, de cabello gris prematuramente envejecido y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, Crawford había visto más muertes de las que cualquier persona debería presenciar. Al principio, había dudado de las capacidades de Margaret, pero después de 3 meses viéndola trabajar, había desarrollado un respeto genuino por su dedicación. Aquella mañana, cuando entró a la sala de operaciones con su taza de té humeante, notó la tensión en los hombros de la joven sargento. «Margaret, lleva ahí 6 horas seguidas. Su turno terminó hace 20 minutos», le dijo Crawford, colocando una mano en el respaldo de su silla. «Lo sé, señor, pero hay algo extraño. Pequeñas interferencias en el sector norte. Probablemente no sea nada, pero prefiero confirmar antes de irme», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla verde fosforescente, donde parpadeaban puntos luminosos. Crawford se inclinó para observar la pantalla. No veía nada fuera de lo común, solo el patrón habitual de ruido atmosférico y algún que otro pájaro grande que ocasionalmente confundía al radar. Pero había aprendido a confiar en el instinto de Margaret. Ella tenía un talento especial para distinguir patrones donde otros solo veían caos. «Está bien, quédate 1 hora más, pero si no aparece nada concreto, quiero que descanses. No me sirves de nada si te desmayas frente a la pantalla», dijo el teniente antes de dirigirse a revisar los reportes de la noche anterior. El resto del equipo de turno estaba compuesto por el cabo William Hayes, un chico de 19 años de Manchester que no dejaba de hablar de su novia. La soldado raso Betty Collins, una mujer corpulenta de 30 años que había dejado su trabajo en una fábrica textil para unirse a las fuerzas auxiliares, y el operador de radio Thomas Reed, un hombre silencioso de 25 años que había perdido a su hermano en el bombardeo de Londres. Margaret se frotó los ojos cansados y tomó un sorbo del té frío que había olvidado terminar horas atrás. Afuera, el día había amanecido gris, como era habitual en aquella parte de Inglaterra. Las nubes bajas amenazaban lluvia y la visibilidad era apenas aceptable. «Condiciones perfectas para un ataque aéreo sorpresa», pensó Margaret mientras ajustaba la sintonía del radar, tratando de eliminar el ruido de fondo que había estado molestándola toda la mañana. Entonces lo vio. Un pequeño punto en la pantalla, apenas perceptible entre la estática. Apareció por un segundo y desapareció. Margaret se inclinó más cerca de la pantalla, entornando los ojos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Contó mentalmente los segundos hasta que el haz del radar completara otra rotación. Cuando el punto reapareció, estaba ligeramente más cerca. No era un pájaro. No era interferencia atmosférica. Era algo que volaba en formación, todavía demasiado lejos para que otros radares lo captaran, pero acercándose lentamente hacia la costa británica. «Señor, tengo contacto. Sector norte, rumbo 180, distancia aproximada a 100 kilómetros y acercándose»,
anunció Margaret con voz firme pero elevada. Crawford dejó caer los papeles que estaba revisando y cruzó la habitación en 3 zancadas. ¿Estás segura? ¿Podría ser otra bandada de gansos como la semana pasada?, preguntó mirando la pantalla. Negativo, señor. El patrón es diferente. Movimiento constante, velocidad consistente. Son aeronaves, posiblemente una formación grande, respondió Margaret, sus dedos ya marcando las coordenadas en el mapa de situación. El teniente Crawford sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Si Margaret estaba en lo cierto, y su historial sugería que probablemente lo estaba, tenían minutos, tal vez solo 20 o 30, antes de que esa formación llegara a la costa. Agarró el teléfono que los conectaba directamente con el cuartel general del comando de caza. Control de sector, aquí estación 7. Tenemos contacto radar confirmado, formación no identificada aproximándose desde el norte. Solicito scramble inmediato de interceptores, dijo Crawford, mientras Margaret continuaba rastreando los puntos luminosos que ahora se multiplicaban en su pantalla. La respuesta desde el cuartel general fue escéptica. En las últimas semanas había habido varias falsas alarmas. El clima invernal creaba interferencias extrañas. Bandadas de aves migratorias habían desencadenado alertas innecesarias y el alto mando estaba cansado de enviar cazas a perseguir fantasmas. El oficial de servicio en el cuartel general le pidió confirmación adicional antes de autorizar el despegue de los Spitfires. Margaret podía escuchar la conversación a través del altavoz. Sintió una mezcla de frustración e indignación. Ella sabía lo que veía. No eran pájaros, ni fantasmas, ni interferencias. Eran aviones enemigos, probablemente bombarderos Junkers Ju-88, escoltados por cazas Messerschmitt Bf-109, acercándose para atacar objetivos en el sur de Inglaterra. Cada minuto de duda significaba que la formación enemiga se acercaba más, reduciendo el tiempo de respuesta de los defensores británicos. Señor, ahora cuento 18. No, 20 contactos distintos. Formación en B, velocidad aproximada a 400 km por hora. Están a 70 kilómetros y acercándose rápidamente, reportó Margaret, su voz manteniéndose firme a pesar de la urgencia que sentía. Crawford repitió la información al cuartel general, esta vez con más firmeza. El oficial al otro lado de la línea aún dudaba. Quería esperar confirmación visual de los observadores en los acantilados, pero con la niebla matinal eso sería imposible, hasta que los aviones estuvieran prácticamente sobre ellos. Sería demasiado tarde. Margaret se levantó de su silla, algo que normalmente no haría mientras estaba de servicio, y se acercó al teniente Crawford. Con una determinación que sorprendió incluso al veterano oficial, le quitó el teléfono de la mano. Control de sector, aquí la sargento Thompson, operadora de radar en estación 7. Les confirmo con absoluta certeza que tenemos 20 contactos enemigos a 65 kilómetros de la costa. Si no envían interceptores en los próximos 3 minutos, esos bombarderos llegarán a Londres antes del mediodía. Solicito autorización inmediata de scramble, dijo con una voz que no admitía réplica. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Margaret podía imaginar al oficial de cuartel general, probablemente un hombre mayor que nunca había operado un radar en su vida, tratando de decidir si confiar en la palabra de una joven sargento o esperar más confirmaciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 15 segundos, llegó la respuesta. Estación 7, autorización concedida. Scramble de Escuadrón 251 procediendo. Mantengan el rastreo y proporcionen coordenadas actualizadas cada 30 segundos. Margaret sintió un alivio momentáneo, pero no había tiempo para celebrar. Devolvió el teléfono a Crawford y regresó a su puesto frente al radar. Los puntos en la pantalla continuaban acercándose, ahora claramente definidos en 2 grupos. Los bombarderos en el centro y los cazas de escolta en los flancos. Era una formación de ataque clásica de la Luftwaffe, diseñada para maximizar la protección de los bombarderos mientras penetraban el espacio aéreo británico. En la base aérea de Biggin Hill, a 40 kilómetros al sur de Londres, las sirenas comenzaron a sonar. 16 pilotos del Escuadrón 251 corrieron hacia sus Spitfires. El teniente de vuelo David Henderson, líder del escuadrón, tenía 28 años y más de 100 misiones de combate en su registro. Mientras se subía a su cabina, escuchó por radio las coordenadas que Margaret estaba transmitiendo desde la estación de radar. La voz femenina sonaba tranquila y profesional, proporcionando información precisa sobre la altitud, rumbo y velocidad de la formación enemiga. Los Spitfires despegaron en parejas, sus motores Merlin rugiendo mientras se elevaban hacia el cielo nublado. Henderson sabía que tenían que ganar altitud rápidamente. La ventaja en altura era crucial en el combate aéreo. Quien atacaba desde arriba tenía el sol a su espalda y la velocidad de picada a su favor. Mientras ascendía a través de las nubes, continuaba escuchando las actualizaciones de Margaret.
Líder del escuadrón. Aquí estación 7. Contactos enemigos ahora a 40 kilómetros. Altitud estimada 4.000 metros, manteniendo rumbo sur-sureste. Formación dividida. Grupo principal de 12 bombarderos con 8 cazas de escolta distribuidos en los flancos. La información era invaluable. Henderson podía visualizar mentalmente la disposición de las fuerzas enemigas. Decidió dividir su escuadrón. 8 Spitfires atacarían a los cazas de escolta, mientras los otros 8 se concentrarían en los bombarderos. Era arriesgado, pero si Margaret tenía razón sobre el tamaño de la formación, era la única táctica viable. De vuelta en la estación de radar, Margaret continuaba su trabajo con una concentración absoluta. Sus ojos ardían por la falta de sueño y sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina, pero su voz permanecía firme mientras transmitía coordenadas actualizadas. Betty Collins le había traído una taza de té caliente que Margaret bebió sin apartar la vista de la pantalla. El cabo Hayes había dejado de hablar de su novia y ahora monitoreaba las frecuencias de radio aliadas, escuchando las comunicaciones entre los pilotos de Spitfire mientras se acercaban al contacto. Thomas Reed, el operador de radio silencioso, observaba a Margaret con una mezcla de admiración y preocupación. Había visto a operadores experimentados colapsar bajo la presión de guiar una intercepción crucial, pero aquella joven escocesa parecía hecha de acero. Recordó a su hermano, muerto cuando los bombarderos alemanes arrasaron su barrio en Londres, y sintió una renovada determinación de hacer su trabajo perfectamente. Cada avión enemigo que ayudaran a derribar era una venganza pequeña pero significativa. «Contacto visual con enemigos», anunció Henderson por radio. La voz del piloto sonaba tensa pero controlada. Margaret escuchó la transmisión a través del altavoz en la estación. Era el momento de la verdad. Todo su entrenamiento, todas sus horas frente a aquella pantalla verde se reducían a este instante. Los Spitfires entraron en combate a las 9:42 de la mañana. Margaret podía ver en su pantalla cómo los puntos luminosos se mezclaban y se paraban en el caos característico de una batalla aérea. Era imposible distinguir amigos de enemigos una vez que comenzaba el combate cercano, pero podía rastrear el movimiento general de la formación enemiga. Los bombarderos intentaban continuar hacia su objetivo mientras los cazas de escolta se enfrentaban a los Spitfires. Estación 7. 3 bombarderos enemigos han roto formación y se dirigen de regreso al norte. El resto continúa avanzando, reportó Margaret, proporcionando al cuartel general información crucial sobre la efectividad del ataque. Crawford estaba de pie junto a ella, observando la batalla desarrollarse en la pantalla de radar. Era una experiencia extraña y casi surrealista, ver puntos luminosos moviéndose en una pantalla, mientras sabía que cada uno representaba un avión real con hombres reales luchando y muriendo a miles de metros de altura. La tecnología del radar había cambiado completamente la naturaleza de la guerra aérea, convirtiendo el cielo invisible en algo que podía ser monitoreado y comprendido. En el aire, Henderson maniobró su Spitfire para posicionarse detrás de un Junkers 88. El bombardero alemán era una máquina formidable, con torretas defensivas que escupían fuego de ametralladora tratando de mantener alejados a los atacantes. Henderson esperó el momento preciso, luego apretó el gatillo. Los 8 cañones de su Spitfire abrieron fuego, trazando líneas de humo en el aire. Vio cómo los impactos recorrían el fuselaje del bombardero alemán, y segundos después, uno de los motores del Junkers comenzó a arrojar humo negro. «Tengo uno tocado», anunció por radio mientras se alejaba para evitar el fuego defensivo de otros bombarderos. Uno de los cazas Messerschmitt intentó interceptar a Henderson, pero fue a su vez atacado por el piloto oficial Robert Thompson, compañero de escuadrón de Henderson. El combate entre los dos cazas se desarrolló en una serie de virajes cerrados y picadas violentas. Thompson, más joven y con reflejos más rápidos, logró posicionarse en la cola del Messerschmitt y disparó una ráfaga corta pero precisa. El caza alemán entró en barrena, con humo saliendo de su motor. Margaret registraba cada cambio en la pantalla, manteniendo un conteo mental de los contactos. 2 bombarderos enemigos habían sido derribados, 3 más estaban dañados y retirándose, y al menos 4 cazas de escolta habían sido eliminados. La formación alemana se estaba desintegrando bajo el feroz ataque de los Spitfires, pero el precio era alto. Había visto desaparecer de su pantalla 2 señales amigas, lo que significaba que 2 Spitfires habían sido derribados. Uno de esos pilotos era el sargento de vuelo Michael Davis, un joven de 22 años de Cardiff. Su Spitfire había sido alcanzado por fuego de las ametralladoras traseras de un bombardero y se había estrellado en el Canal de la Mancha. El otro era el oficial piloto James Wilson, cuyo caza había colisionado con un Messerschmitt durante una maniobra de evasión desesperada. Ambos pilotos habían muerto instantáneamente.
Margaret sentía el peso de cada pérdida, aunque no conocía personalmente a ninguno de esos pilotos. Eran voces en la radio, puntos en su pantalla, pero también eran hombres con familias, con sueños, con personas que los esperaban en casa. La guerra era así de brutal e impersonal. Parpadeó para alejar las lágrimas que amenazaban con nublar su visión. No podía permitirse el lujo de la emoción en ese momento. Todavía quedaban aviones enemigos en el aire y pilotos aliados que dependían de su información. Estación 7. Necesito vector de regreso a base. Combustible bajo. La voz de Henderson sonó cansada pero satisfecha por radio. Margaret verificó rápidamente su posición en la pantalla y calculó el rumbo más directo de regreso a Biggin Hill. Escuadrón 251, rumbo 220, distancia 60 kilómetros a base. Cielo despejado en su ruta. Copiado, estación 7. Excelente trabajo hoy. Confirmamos 20 derribos enemigos, 14 bombarderos y 6 cazas. No llegaron a sus objetivos. Les debemos una, respondió Henderson antes de que su señal se desvaneciera mientras se alejaba. La tensión en la estación de radar finalmente comenzó a disminuir. Los últimos contactos enemigos habían cruzado de vuelta el Canal de la Mancha, retirándose hacia Francia. La batalla había durado menos de 30 minutos, pero para Margaret había parecido una eternidad. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Se dio cuenta de que había estado sentada en la misma posición durante casi 8 horas y su espalda protestaba dolorosamente. Crawford se acercó y colocó una mano en su hombro. Buen trabajo, sargento Thompson. Muy buen trabajo. Gracias a su persistencia y su instinto, salvamos muchas vidas hoy. Probablemente evitamos otro bombardeo devastador en Londres. Estoy recomendándola para una condecoración. Margaret asintió, demasiado cansada para responder adecuadamente. No se sentía como una heroína. Simplemente había hecho su trabajo, había confiado en su entrenamiento y en su comprensión de aquel aparato temperamental que seguía parpadeando frente a ella. Pero sabía que había marcado una diferencia. Las familias que dormirían seguras esa noche en Londres nunca sabrían su nombre. Nunca sabrían que una joven operadora de radar escocesa había estado vigilando el cielo por ellos. Betty Collins le trajo un sándwich y más té caliente. Hayes finalmente sonrió de nuevo, su juventud resiliente recuperándose rápidamente del estrés del combate. Thomas Reed simplemente asintió en su dirección, un gesto de respeto de un veterano a otro. Todos en esa habitación sabían que habían participado en algo importante. Los días inmediatamente posteriores a la batalla trajeron una extraña mezcla de euforia y agotamiento. Margaret finalmente había dormido 14 horas seguidas después de que Crawford la obligara a tomar 3 días de descanso. Cuando despertó en su pequeña habitación en el dormitorio de mujeres de la base, tardó varios segundos en recordar dónde estaba. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana la devolvió a la realidad. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por las largas horas de tensión. En el comedor de la base, las miradas de otros soldados la seguían. La noticia de lo que había sucedido se había extendido rápidamente. Margaret no sabía cómo sentirse al respecto. Por un lado, se sentía orgullosa de haber hecho bien su trabajo. Por otro, la atención la incomodaba. Había crecido en un pueblo pequeño donde destacar no era necesariamente algo positivo, donde la modestia era una virtud más valorada que la ambición. Betty Collins se sentó frente a ella con su bandeja de desayuno. «Eres una especie de celebridad ahora», le dijo con una sonrisa cálida. «El cuartel general está diciendo que tu intercepción fue una de las más exitosas de toda la guerra en términos de ratio de derribos». Margaret removió su avena sin mucho apetito. «Solo hice mi trabajo, Betty. Cualquiera en mi posición habría hecho lo mismo». No lo habrían hecho», respondió Betty con firmeza. «La mayoría se habría ido cuando terminó su turno. La mayoría habría dudado al ver esas pequeñas interferencias. Tú confiaste en tu instinto y fuiste lo suficientemente valiente para defender tu posición frente al cuartel general. Eso no es solo hacer tu trabajo, Margaret. Eso es ser excepcional». Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en la estación de radar número 7. La recomendación de Crawford para condecorar a Margaret fue aprobada rápidamente, y ella recibió la medalla del Imperio Británico por su servicio distinguido en una ceremonia en Londres a la que asistió junto con su madre, quien viajó desde Escocia con lágrimas de orgullo en los ojos. Pero más importante que el reconocimiento oficial fue el cambio profundo de actitud en la base y en el cuartel general. Los escépticos que dudaban de la efectividad del radar o de la capacidad de las mujeres para operar equipos militares complejos, se vieron obligados a reconsiderar sus prejuicios arraigados. El alto mando ordenó una revisión completa de los protocolos de intercepción.
Las recomendaciones de los operadores de radar ahora tenían más peso en las decisiones tácticas. Se asignaron más recursos para el entrenamiento de operadores y por primera vez las mujeres fueron activamente reclutadas para estos puestos especializados. Margaret fue invitada a participar en el desarrollo del nuevo programa de capacitación, compartiendo su experiencia y metodología con instructores que, solo meses antes, habrían dudado en escucharla. Una tarde de abril, Margaret estaba en la sala de operaciones cuando llegó una carta para ella. El sobre tenía el sello oficial de la Real Fuerza Aérea. Dentro había una nota escrita a mano del piloto Robert Thompson, quien había derribado 2 cazas enemigos durante la batalla. La carta era conmovedora en su simplicidad. Querida Sargento Thompson, escribía el piloto, quiero agradecerle personalmente por su trabajo el 15 de marzo. Gracias a sus coordenadas precisas, pude posicionarme perfectamente para la intercepción. Uno de los pilotos alemanes que derribé ese día habría bombardeado el hospital donde trabaja mi esposa como enfermera. Usted salvó su vida sin saberlo. Nunca podré pagarle esa deuda. Con mi más profundo respeto y gratitud, piloto oficial Robert Thompson. Margaret leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Era fácil pensar en su trabajo como algo abstracto, puntos luminosos en una pantalla, números y coordenadas, pero aquella carta le recordaba que detrás de cada decisión que tomaba había vidas reales, personas reales con familias que las esperaban en casa. La carta de Thompson le dio un sentido renovado de propósito y responsabilidad. Crawford notó el cambio en Margaret. Ella siempre había sido dedicada, pero ahora había algo más en su forma de trabajar, una comprensión más profunda del peso de su responsabilidad, pero también una confianza más sólida en sus capacidades. Ya no dudaba al reportar contactos. Ya no se disculpaba por insistir cuando algo no se veía bien en su pantalla. Se había convertido en la operadora de radar más respetada de toda la cadena de defensa aérea del sur de Inglaterra. En mayo, Margaret fue asignada temporalmente al Centro de Entrenamiento de Operadores de Radar en Leighton Buzzard. Allí se encontró frente a una clase de 20 reclutas, la mitad de ellos mujeres, todos ansiosos por aprender los secretos de aquella tecnología que estaba cambiando el curso de la guerra. Margaret tenía solo 23 años, pero al pararse frente a esa clase, se sintió mucho mayor, marcada por experiencias que esos jóvenes rostros aún no podían imaginar. El radar no es solo tecnología, les dijo en su primera lección, es intuición, es paciencia. Es la voluntad de confiar en lo que ven, incluso cuando otros duden. Cada uno de ustedes desarrollará su propia relación con el equipo. Aprenderán a distinguir entre un pájaro y un avión, entre interferencia atmosférica y una amenaza real. Pero eso solo viene con tiempo y experiencia. Lo que puedo enseñarles es a nunca subestimar su instinto. Entre los estudiantes estaba una joven de 19 años llamada Sarah Mitchell, de un pueblo minero en Gales. Sarah era tímida y dudaba constantemente de sí misma. Durante las primeras semanas de entrenamiento, cometía errores frecuentes y se disculpaba excesivamente. Margaret vio en Sarah un reflejo de sí misma cuando había llegado a la estación de radar por primera vez, insegura y temerosa de decepcionar a otros. Margaret comenzó a trabajar con Sarah después de las horas de clase, dándole entrenamiento adicional y, más importante, confianza. No se disculpe por hacer preguntas, le decía Margaret. No se disculpe por verificar 2 veces. La única manera de fallar en este trabajo es no tomarlo en serio. Gradualmente, Sarah comenzó a florecer. Su capacidad de concentración mejoró, sus reportes se volvieron más precisos y, lo más importante, comenzó a confiar en su propio juicio. Cuando Sarah se graduó del programa de entrenamiento con las calificaciones más altas de su clase, le agradeció a Margaret con lágrimas en los ojos. Usted me enseñó que ser mujer en este trabajo no es una desventaja, le dijo. Me enseñó que nuestra atención al detalle y nuestra disposición a escuchar nuestro instinto son fortalezas, no debilidades. En junio, Margaret regresó a la estación de radar número 7. El verano había llegado, trayendo días más largos y cielos más despejados. Las incursiones aéreas alemanas habían disminuido en frecuencia, pero aumentado en ferocidad. Los bombarderos ahora venían en formaciones más pequeñas pero mejor coordinadas, tratando de evitar los radares tomando rutas menos predecibles. Una noche de finales de junio, Margaret estaba de guardia cuando detectó algo inusual. No era una formación grande como aquella de marzo, sino contactos individuales, moviéndose a baja altitud, aprovechando las sombras del crepúsculo. Eran las nuevas bombas volantes B-1, armas venganza que los alemanes habían comenzado a usar desesperadamente. Sin piloto, más difíciles de detectar, diseñadas para sembrar terror en la población civil. Margaret ajustó la sensibilidad del radar, tratando de obtener una lectura más clara.
Las B-1 volaban más bajo y más rápido que los bombarderos tradicionales, y su firma en el radar era diferente. Pero Margaret había estudiado los nuevos patrones, había practicado con simulaciones. Ahora tenía que poner ese conocimiento en práctica. Control de sector, aquí estación 7. Detectando múltiples contactos de baja altitud, posiblemente armas V1, rumbo 270, velocidad aproximada 600 km por hora, reportó con la misma calma profesional que había demostrado en marzo. La respuesta fue inmediata. Los cazas nocturnos fueron despachados y las baterías antiaéreas a lo largo de la costa fueron alertadas. Durante las siguientes 3 horas, Margaret rastreó 16 V1 diferentes. Gracias a sus advertencias tempranas, 12 fueron derribadas antes de alcanzar áreas pobladas. 4 lograron pasar, pero los daños fueron minimizados porque las sirenas de alerta aérea habían sonado con suficiente anticipación para que la gente buscara refugio. Thomas Reed, que había sido transferido de vuelta a la estación después de un periodo en otra base, observaba a Margaret trabajar esa noche con renovado asombro. Había operado radares durante 3 años, pero nunca había visto a nadie con la capacidad de Margaret para extraer información útil de las señales más débiles y confusas. Es como si pudiera ver a través de la pantalla directamente al cielo, le comentó a Crawford más tarde. El teniente Crawford asintió. Ha desarrollado un sexto sentido para esto, pero no es magia. Es la combinación de conocimiento técnico, experiencia práctica y una dedicación absoluta a la precisión. Es lo que hace que un operador bueno se convierta en uno excepcional. Los meses de verano pasaron en una rutina intensa de vigilancia constante. Margaret había establecido un sistema de rotación con los otros operadores, donde compartía sus técnicas y observaciones. Cada mañana, antes de comenzar su turno, revisaba los reportes meteorológicos y las inteligencias sobre actividad enemiga. Había aprendido que los alemanes tendían a atacar aprovechando ciertas condiciones atmosféricas, y ese conocimiento le daba una ventaja crucial. En agosto, la estación recibió un nuevo equipo de radar, más avanzado que el anterior. La pantalla era más grande, la resolución ligeramente mejor, y tenía controles adicionales para filtrar interferencias. Margaret pasó una semana entera familiarizándose con cada función, cada peculiaridad del nuevo sistema. Descubrió que si ajustaba la ganancia de cierta manera y sincronizaba la frecuencia con un patrón específico, podía detectar aviones a mayor distancia que lo especificado en el manual técnico. Betty Collins había sido promovida a cabo y ahora supervisaba el mantenimiento del equipo. Una tarde, mientras realizaba ajustes de rutina, le comentó a Margaret sobre su familia. «Mi hijo cumple 5 años la próxima semana», dijo con una mezcla de alegría y tristeza. «No lo he visto en 8 meses. A veces me pregunto si recordará mi rostro cuando esto termine». Margaret colocó una mano en el hombro de Betty. «Lo recordará, y cuando sea mayor, le contarás que su madre ayudó a proteger Inglaterra, que fue parte de algo más grande que ella misma». «Eso es lo que me mantiene aquí», respondió Betty, limpiando una lágrima. «Saber que cada avión que ayudamos a detener es una familia que permanece intacta. Es un niño que no perderá a su padre, una esposa que no recibirá esa terrible carta». En septiembre, Margaret cumplió 24 años. El equipo de la estación le organizó una pequeña celebración con un pastel que Betty había conseguido mediante intercambios con la cocina de la base. Crawford le regaló un libro sobre ondas electromagnéticas y teoría de radio, sabiendo que Margaret tenía un interés genuino en comprender la ciencia detrás de la tecnología que operaba cada día. Mientras soplaba la única vela que habían conseguido, Margaret hizo un deseo silencioso. No era por ella misma, sino por todos los hombres y mujeres que servían, por todas las familias separadas por la guerra, por un final que cada día parecía más cercano, pero aún dolorosamente distante. El otoño trajo consigo un aumento en la actividad aérea alemana. Desesperados por cambiar el curso de la guerra, lanzaban ataques más audaces y arriesgados. Margaret y su equipo trabajaban turnos extendidos, a veces 16 horas al día. El cansancio era acumulativo, pero ninguno se quejaba. Todos entendían lo que estaba en juego. Una noche de octubre, Margaret detectó algo que la hizo dudar por primera vez en meses. Era una formación grande, más grande que la de marzo, acercándose desde una dirección inusual. Pero había algo extraño en el patrón de vuelo, algo que no encajaba con las tácticas alemanas habituales. Durante 5 minutos completos, observó la pantalla, verificando y volviendo a verificar sus lecturas. Finalmente, con su corazón latiendo rápidamente, hizo la llamada. «Control de sector. Posible formación amiga regresando de misión. Solicito confirmación de identidad antes de proceder con alerta». Fue la decisión correcta. La formación era un escuadrón de bombarderos Lancaster británicos que regresaban de una misión sobre Alemania, habiendo tomado una ruta alternativa debido al clima adverso.
Si Margaret hubiera dado la alarma sin verificar, los cazas británicos podrían haber atacado a sus propios aviones. Esa noche, su prudencia salvó la vida de más de 100 aviadores aliados. Crawford la encontró después del turno, sentada sola en el comedor vacío, tomando té. «Dudaste hoy», le dijo sin preámbulo. «Fue la primera vez que te vi dudar en la pantalla». Margaret asintió lentamente. «Tenía miedo de equivocarme. Si eran enemigos y yo no daba la alerta». «Pero no te equivocaste», interrumpió Crawford. «Confiaste en tu experiencia. Viste que algo no encajaba y verificaste antes de actuar. Eso no es duda, Margaret. Eso es sabiduría. Cualquiera puede dar una alarma. Se necesita verdadero juicio para saber cuándo esperar». Margaret continuó trabajando en la estación de radar durante el resto de la guerra. Participó en docenas de intercepción más, aunque ninguna fue tan dramática como aquella mañana de marzo. Entrenó a nuevos operadores, tanto hombres como mujeres, compartiendo sus conocimientos y su filosofía de nunca subestimar las pequeñas anomalías en la pantalla. Cada punto luminoso podía ser la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la vida y la muerte. El teniente Henderson visitó la estación de radar 2 semanas después de la batalla. Quería agradecer personalmente a la operadora cuya información precisa había permitido que su escuadrón ejecutara una intercepción perfecta. Cuando conoció a Margaret, quedó sorprendido por su juventud y su humildad. Ella restó importancia a su papel, insistiendo en que simplemente había sido parte de un equipo. Pero Henderson sabía la verdad. Sin su testarudez, sin su negativa a abandonar su puesto cuando su turno había terminado, sin su insistencia en que aquellas pequeñas interferencias en la pantalla eran algo más que ruido, 20 bombarderos alemanes habrían llegado a Londres aquella mañana. La guerra continuó durante otro año más. Margaret vio pasar las estaciones desde su puesto frente al radar. Vio cómo la marea de la guerra cambiaba lentamente a favor de los aliados. Vio cómo la tecnología del radar mejoraba, volviéndose más precisa, más confiable. Pero nunca perdió esa conexión personal con su equipo, ese instinto que le permitía distinguir entre lo ordinario y lo amenazante. Cuando finalmente llegó el día de la victoria en Europa, en mayo de 1945, Margaret estaba de servicio en su estación de radar. El cielo sobre el Canal de la Mancha estaba lleno de aviones aliados, pero por primera vez en años, todos eran amigos. No había puntos luminosos enemigos acercándose desde el continente. No había necesidad de llamadas urgentes al cuartel general, ni de pilotos corriendo hacia sus casas. Solo había paz, una paz que parecía casi extraña después de tanto tiempo de guerra. Crawford entró en la sala de operaciones con una botella de whisky que había estado guardando para esta ocasión. Reunió a todo el equipo y sirvió pequeños vasos para cada uno. Un brindis por la victoria, sí, pero también por todos aquellos que no habían vivido para verla. Por los pilotos que habían caído del cielo. Por los civiles que habían perecido en los bombardeos, por todos los que habían sacrificado sus vidas para que este día pudiera llegar. Margaret levantó su vaso junto con los demás, pero sus pensamientos estaban con aquella mañana de marzo, con los 20 puntos luminosos en su pantalla, con la decisión de no abandonar su puesto, con la insistencia en confiar en su instinto a pesar de las dudas de otros. Había aprendido algo fundamental durante la guerra, que incluso los actos más pequeños de determinación y coraje podían tener consecuencias enormes, que a veces la diferencia entre el desastre y la victoria dependía de una sola persona negándose a rendirse, negándose a aceptar la respuesta fácil, negándose a ignorar lo que su experiencia e intuición le decían que era real. Después de la guerra, Margaret regresó a Escocia. No habló mucho sobre su tiempo en la estación de radar. La mayoría de las personas en su pueblo nunca supieron del papel crucial que había jugado en la defensa de su país. Trabajó como maestra en la escuela local, enseñando matemáticas y ciencias a niños que nunca conocerían la guerra como ella la había conocido. Se casó con un veterano de la Marina. Tuvo 3 hijos, vivió una vida tranquila y satisfactoria. Pero en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba desde el mar, Margaret a veces cerraba los ojos y podía ver nuevamente aquella pantalla verde fosforescente con sus puntos luminosos parpadeantes. Podía escuchar el zumbido del radar, las voces tensas en la radio, el sonido del teléfono conectándola con el cuartel general. Y recordaba la lección más importante que la guerra le había enseñado, que el coraje no siempre viene acompañado de fanfarrias y medallas. A veces, el coraje es simplemente la voluntad de quedarse en tu puesto una hora más, de confiar en lo que ves cuando otros dudan, de hacer tu trabajo con precisión y dedicación incluso cuando nadie está mirando. Los 20 cazas derribados aquella mañana de marzo representaban más que una victoria táctica. Representaban el triunfo de la determinación sobre la duda, de la experiencia sobre el escepticismo, de la nueva tecnología sobre las viejas formas de pensar.
Representaban a todas las mujeres que habían demostrado durante la guerra que eran tan capaces como cualquier hombre de servir a su país con honor y distinción. Y representaban algo más, la verdad de que en los momentos cruciales de la historia, cuando todo pende de un hilo, a veces es la persona más inesperada, en el lugar más improbable, haciendo el trabajo más anónimo, quien marca la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación, entre la derrota y la victoria. Margaret Thompson fue esa persona aquella mañana de marzo de 1944, y aunque su nombre nunca apareció en los libros de historia, su legado perdura en cada vida que salvó con su testaruda negativa a abandonar su puesto cuando más la necesitaban.